Somos una dualidad, luz y obscuridad. La obscuridad es nuestra prisión. Son esos egos que nos manejan como marionetas y que nos mantienen en el sufrimiento. La luz es la que nos permite ver quiénes somos en realidad y cómo podemos vivir en armonía con el universo. Descubre tu verdadero ser. Exprésate. Una aventura de autoconocimiento. Bienvenidos a este nuevo podcast de Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Soy Gaby Telles y bueno, hoy el tema es Somos Dios. Y antes de hablarles de este tema, que quiero confesar que tenía muchos meses que quería hablar de esto. Desde el mes de junio tenía muchas ganas de expresar esto, pero no sabía cómo decirlo y creo que es momento. Pero antes de que yo empiece con este tema de Somos Dios, quiero decirles que por supuesto que no tengo la verdad absoluta del universo. Esto que les voy a compartir tal vez no tenga una base científica, y digo tal vez porque de alguna manera la física cuántica ha ido demostrando cosas que están en el plano espiritual. Y bueno, esto que les quiero compartir tiene que ver más con lo que yo he experimentado, con lo que yo me he dado cuenta y que para mí es súper importante expresárselos porque yo he visto cambios importantísimos en mi vida. Y bueno, lo primero con lo que quiero empezar es decirles que a lo largo de este proceso que he llevado de sanación, quiero comentarles que con mi proyecto de Exprésate tengo más de 2 años y medio trabajando. En este proceso pues yo he sanado, me he echado un clavado en mis heridas de la infancia. También he trabajado mucho con los egos, aunque sigo siendo un ser completamente egoico. Y en este proceso en el que he estado sanando y compartiendo, hubo un momento justamente en el mes de mayo en el que conocí a una persona que se llama Mauricio, con el que pues he grabado algunos podcasts aquí en Exprésate, y él me platicaba de sus experiencias que tuvo con la medicina sagrada. Y bueno, cuando yo escuchaba sus experiencias y cuando empecé un poquito a investigar acerca de la medicina sagrada, yo tuve las ganas de hacer una ceremonia porque yo decía, ¿no? O sea, yo hablo de sanación, hablo de trabajar las heridas de la infancia, de pronto toco temas espirituales porque a mí me gusta mucho más hacer mis conferencias con bases científicas, ¿no? O sea, porque no quiero que sea esto como bien subjetivo. Pero de alguna manera yo hablo de Dios y de espiritualidad, porque al final esa es una parte que necesitamos los seres humanos. Y entonces dije, hablo de todo esto, pero en realidad yo no conozco a Dios y ni tan siquiera nunca lo he experimentado. Entonces cuando me hablaban de estas ceremonias de plantas sagradas, pues me dieron muchas ganas de experimentarlo, ¿no? O sea, ese era mi objetivo, no tanto sanar. No era tanto entender algo, sino más bien era experimentar quién era Dios en realidad. Y bueno, quiero platicarles que justamente una semana antes de mi cumpleaños, yo cumplo el 7 de junio, una semana antes, me di la oportunidad de hacer esta ceremonia. Tenía ganas de hacer ayahuasca y no se me dio la oportunidad y hoy lo agradezco. Ya después les contaré por qué. Ya había apartado mi ceremonia de ayahuasca, pero me la cancelaron y entonces decidí hacer Sapito, Bufo alvarius. Y en esta ceremonia, o bueno, antes de hacer esta ceremonia, pues me tuve que preparar días antes en donde no podía pues tomar cafeína ni azúcar, tuve que quitarme los alimentos que tuvieran pues algún tóxico, la carne, tuve que estar en constante meditación, en silencio, ver lo menos posible redes sociales, platicar lo menos posible, tuve que estar todo ese tiempo como muy dentro de mí. Cuando llegó el día de la ceremonia no iba con ninguna expectativa, en realidad había investigado muy poco de las plantas sagradas, o sea, lo que sabía era por mi amigo Mauricio Quirarte, y no llevaba ninguna expectativa. Es más, no había visto en realidad videos
ni sabía ni qué onda de verdad, ¿no? Entonces ya en la ceremonia, cuando me tocó fumar el sapito, lo intencioné y dije, quiero conocer a Dios, ¿no? Y también quiero llenar como este vacío que siento, porque a pesar de llevarme un proceso de sanación, como que yo todavía sentía la necesidad como de estar con alguien, ¿no? O sea, como de que alguien llenara mi vacío. Y entonces hice 2 tomas de sapito. La primera toma de sapito la fumé y sí me dio miedo porque iba algo desconocido y por el miedo que sentía fumé muy poco, pero perdí la noción, como que hubo un desmayo y de pronto empecé a sentir mucho calor en todo mi cuerpo. Todos mis sentidos se agudizaron. Pero lo que más recuerdo era sentir mucho calor en mi pecho, o sea, sentir plenitud, dejar de sentir ese vacío. Ay, me acuerdo y hasta quiero llorar. Y yo sentí como de verdad el calor en todo mi cuerpo era impresionante. Era un calor súper intenso, pero no era un calor que quemaba, sino era un calor de una energía cañoncísima y sobre todo la energía la sentía en las palmas de mis manos. Bueno, cuando me di cuenta que no pasaba nada, o sea, que en realidad se sentía muy bien porque yo ni tan siquiera quería salir del efecto y es un efecto del bufo alvarius que dura súper poquito, o sea, les estoy hablando de 5 minutos o 10. Le pedí al organizador así de por favor permíteme volver a fumar porque ahora quiero vivir la experiencia sin miedo. Ajá. Entonces me dieron la oportunidad de hacer una segunda toma y ahí fumé mucho más cantidad de bufo, de sapito. Y entonces esta experiencia que les quiero contar fue la que me marcó y la que les quiero compartir. Ajá. Por favor, no se espanten, permítanme llegar hasta el final de este podcast porque para mí es muy importante este mensaje. Cuando fumé por segunda vez, lo único que recuerdo es que prácticamente fue como me morí, ¿no? O sea, perdí total conciencia de mi cuerpo y en cuanto recobré mi conciencia, yo recuerdo que abrí los ojos y estaba en el bosque, esta ceremonia fue en el bosque, y cuando abrí los ojos vi el cielo y el cielo pues era del bosque, ¿no? O sea, un cielo azul con nubes, con árboles. Pero el escenario que vi estaba fragmentado por muchas figuras geométricas del mismo tamaño, o sea, era como si yo estuviera viendo una red en el cielo. Para mí fue impresionante porque era como un holograma. Y entonces de pronto empecé a viajar rapidísimo a la velocidad, yo creo que más rápido que la luz, y de pronto llegué a un espacio en donde era como naranja. Empecé a escuchar un sonido como de las esferas y yo era nada y todo a la vez, o sea, yo era parte de toda esa energía. O sea, hagan de cuenta que yo sí empecé a sentir un poco de estrés y miedo y me tranquilicé. Porque imagínense sentir que no tienes un cuerpo, que no eres nadie. O sea, en ese momento yo no era Gaby, ni era conferencista, ni era un ser humano, ni era mamá, ni era hija, no era nadie. O sea, simplemente era nadie y era todo a la vez. O sea, simplemente era. Es ser, pero sin hacer nada. Yo en ese momento comprendí como la importancia o lo padre de que es estar aquí en la tierra, en donde sí te puedes experimentar y puedes ser alguien y puedes hacer cosas, porque allá arriba no puedes hacer nada, o sea, simplemente eres parte del todo. Y bueno, después de esa sensación, de pronto empecé a ver mucha luz, o sea, una luz lo más intensa. No se imaginan la intensidad de luz que yo empecé a ver y cómo me fundí con la luz. Bueno, esto que les estoy platicando duró muy poco tiempo porque a Saúl, que fue mi facilitador, que fue el que me dio la medicina sagrada, le pregunté, ¿no? ¿Cuánto duré en el viaje? Me dijo, a lo mucho 5 minutos, y para mí fue algo impresionante. Quiero decirles que con esto que les estoy platicando no estoy recomendando para nada las medicinas sagradas, o sea, tampoco estoy diciendo que sean malas, tampoco estoy diciendo que sean buenas. Esto es una opinión completamente neutral.
¿Por qué no lo recomiendo? Porque siento que las personas que van a hacer este tipo de medicina sí deben de llevar un tipo de preparación, y con esto no quiero decir que yo soy guau. O sea, por lo menos sí quiero comentarles que ya llevaba un periodo de mucho tiempo, de más de 2 años, pues trabajando en mí, sanando, enfrentando mis egos, ¿no? Porque hacer este tipo de ceremonias, pues te enfrenta contra tu luz y contra tu obscuridad. Yo tuve la suerte de enfrentarme contra la luz, ¿no? Y de que las plantitas sagradas, o más bien el bufo, me mostrara lo que yo pedí. Pero sí es una ceremonia que es delicada. Pero bueno, les estoy contando esto y la verdad es que hasta estoy temblando porque tenía ansiedad de contarlo, porque es delicado, porque hay personas que ya han hecho estas ceremonias y que dicen qué padre, ¿no? Ya se han dado la oportunidad de probar este tipo de experiencias, pero hay otras que lo juzgan, es como el demonio, es drogarse, estás alucinando, ¿no? Yo tenía miedo como de ser juzgada en este aspecto, pero la verdad es que ahorita ya quiero dejar de lado este juicio, porque lo importante de esto que les estoy contando es el mensaje. Y bueno, a partir de que hice esta ceremonia, empecé a escuchar mensajes, porque yo soy mucho de que leo libros, de que veo muchos podcasts en YouTube, que sigo a Joe Dispenza, a Greg Braden, a Lipton, sigo a Jacobo Greenberg, bueno, él ya no está, pero sigo toda su información, sigo a personajes como Arlequín, que no sé si ustedes lo conozcan, a Jodorowsky, sigo a muchas personas como líderes en estos temas espirituales, del autoconocimiento. Lo sigo pues porque obviamente yo me estoy alimentando para cada vez dar mis conferencias pues de forma más completa, ¿no? Con bases científicas, con opiniones de personas pues que ya tienen un camino recorrido. Y bueno, empecé a recibir estos mensajes muchísimo, ¿no? Estos mensajes de somos Dios, todos somos uno. Pero fíjense, estos mensajes yo ya los había escuchado antes en mi vida. O sea, antes en mi vida a mis oídos ya habían llegado estos mensajes de que somos Dios. Incluso quiero decirles que tuve un amigo muy querido para mí que se llama Sergio, que era cuando yo estaba en la radio, cuando yo era locutora. Cuando esta persona, Sergio, llegó a mi vida y un día llegó y me contó un cuento que se llama Dios y Maya Ilusión. Ajá, y entonces él me lo contó y yo dije, ay, qué bonito cuento. Y ya, o sea, yo en ese entonces no tenía la conciencia para comprender el mensaje que me daba este cuento. Y más al ratito voy a retomar el cuento porque se los quiero platicar y quiero recalcar el mensaje que da este cuento. E incluso más adelante aquí en mi canal de YouTube voy a grabar el audiolibro de este cuento y se los recomiendo que lo escuchen completo, ¿no? ¿Por qué les recomiendo el audiolibro que voy a grabar? Porque yo traté de conseguir el libro físicamente y está agotado y la verdad es que por ningún lado lo encontré. Y bueno, el rollo es que yo escuchaba este mensaje, ¿no? Somos Dios, pero hasta que hice la medicina sagrada lo comprendí. Y luego empecé a escuchar más, o sea, me empezó a llegar más ese mensaje por todos lados. Pero ahora sí lo entendía, ahora sí lo comprendía. ¿Por qué? Porque cuando yo en esa ceremonia pedí conocer a Dios, de alguna manera me lo mostraron, o sea, no me mostraron como a un ser humano, ¿no? Con barba, o a un ser en particular, sino me mostraron que Dios de alguna manera es esa energía poderosa y me hicieron ver que cuando yo muero, ¿no? Si es que muero y pasa eso, yo me voy a fundir con esa energía. Y entonces ahora comprendía por qué todas esas personas decían que somos Dios. Y bueno, espero no escucharme muy loca. Quiero decirles y confesarles que hacer esta ceremonia me llevó un proceso como de asimilar esta información y comprenderla. Y sí les digo que no recomiendo esta ceremonia a cualquier persona porque yo pasé por un proceso en el que entré como en una tipo, no quiero llamarlo depresión,
pero sí entré en unos meses, que fue junio y julio, donde no tuve casi conferencias, en donde estuve encerrada en mi casa, donde todo el tiempo quería meditar, donde busqué formas de volver a lograr ese viaje místico, donde, o sea, yo buscaba en base a la meditación volver a producir DMT en mi cerebro para volver a estar ahí, ¿no? Fundida con Dios. La verdad es que me daba miedo volver a hacer otra ceremonia y ya lo sigo teniendo. Es que le tengo respeto, pero yo buscaba por todas las formas de respiración psicotrópica y para despertar la glándula pineal, y me puse a investigar, ¿no? Y estaba todo el tiempo, o sea, no trabajaba, sino que más bien todo el tiempo, noche y día, me la vivía en meditación. El tema es que cuando salí de ese bucle en el que yo quería volver a ese lugar, o sea, salí de ese bucle porque llegó un momento en el que dije, Gaby, ya no puedes seguir así, o sea, no te la puedes vivir toda la vida meditando noche y día sin dormir y queriendo regresar allá. O sea, tienes que regresar al planeta Tierra porque en este momento estás aquí. O sea, esta es tu oportunidad de estar aquí, y ya cuando te mueras, ¿no? Pues ya vas a tener la oportunidad de estar allá y vas a tener una eternidad de estar con Dios, ¿no? Con tu Padre. Y entonces cuando decidí eso, dije, bueno, ya voy a estar en la Tierra, pero entonces ahora voy a hacer de mi vida pues algo maravilloso, porque hoy ya entendí que soy Dios y empecé a aplicar todas las herramientas que enseño en mis conferencias, ¿no? O sea, de alguna manera yo ya llevaba un proceso en donde estaba desprogramando todas mis heridas de la infancia, mis creencias de carencia, limitantes, ¿no? Todas estas creencias que no te permiten experimentarte como el Dios que eres. Y tal vez ustedes me vean en mis redes sociales y digan, ay, Gaby, es que siempre dices lo mismo, ¿no? Ya pareces merolico todo el tiempo diciendo que la programación, que las creencias, pero créanme que este tema de las creencias es súper importante, ¿no? O sea, porque lo repito y lo vuelvo a repetir en todos mis podcasts. Cuando somos niños, nacemos y nuestro cerebro todavía no se ha terminado de desarrollar, o sea, todavía no ocupamos la parte intelectual. Y entonces de los 0 a los 7 años de edad estamos en modo programación, todo lo que vivimos, todo lo que vemos, todo lo que experimentamos se va directamente al subconsciente. Y recuerden que en el subconsciente se guardan todas aquellas actividades que hacemos tantas veces que ya llegan al subconsciente y nuestro cuerpo las hace en automático. Siempre en mis conferencias les pongo el ejemplo de como cuando aprendes a manejar. El primer día que aprendes a manejar ocupas todo tu consciente para aprender. Pero ya después de meses y años manejando, te puedo asegurar que tú ya te subes a tu auto y ya lo haces en automático. O sea, ya puedes ir haciendo otras cosas, pensando en otras cosas, y tu cuerpo ya maneja. Otras actividades que hace tu cuerpo ya desde el subconsciente, pues es toda la actividad que hacen tus órganos. O sea, tú no le estás diciendo a tu corazón cómo debe de latir, o a tu sistema digestivo cómo debe digerir la comida. O sea, esas también son actividades que ya se hacen en automático. Entonces, cuando eres niño, de los 0 a los 7 años de edad, todo lo que vives y todo lo que experimentas y todo lo que aprendes se va directamente al subconsciente, y como se va ahí y como se vuelve en automático, eso pues marca tu vida, porque cuando creces sigues reaccionando y viviendo la vida de acuerdo a lo que viviste en la infancia. Te voy a poner un ejemplo. Si tú de niño creciste con unos padres muy duros, tal vez agresivos, y aquí no estamos atacando a los padres, ojo, ¿no? Simplemente ellos también son papás que tienen heridas, pero bueno, imagina que eres un niño que creciste con humillaciones, con agresividad, o que te traumaste porque eras físicamente gordito o eras torpe. Entonces, eso lo vives de niño, se vuelve una programación en ti, entra al subconsciente, y entonces toda tu vida tú creces pensando que eres fea, o que eres gorda, o que eres torpe, o que eres un inútil. Y a pesar de que cuando seas grande te estudies tu maestría y tengas un puesto súper exitoso, o a pesar de que te esfuerces mucho, ¿no? A pesar de que los demás te puedan ver como una persona súper inteligente, tú te sigues sintiendo tonto, inútil, y que eres un don nadie.
O por ejemplo las niñas, ¿no? Si les dijeron que eran gordas, que eran feas, crecen, viven a dieta, se hacen miles de cirugías y aunque los demás puedan decir, wow, estás hermosa, estas chicas o estas niñas se siguen viendo al espejo y su subconsciente les sigue diciendo, no, o sea, estás fea y estás gorda. ¿Se comprende? Y bueno, así hay un montón de programaciones que no nos permiten manejarnos como los dioses que somos. O sea, desde niños nos empiezan a decir, ¿no? O sea, es difícil, por ejemplo, el dinero es malo, el dinero, los ricos son malos, ser abundante no es espiritual, solo puedes tener lo necesario y si quieres tener mucho dinero te va a costar mucho trabajo. Entonces nos han empezado a meter la programación de que ser abundante es el demonio. Cuando la realidad es que es al contrario, o sea, Dios, que es todo, que es el universo y el universo es infinito y abundante, ¿por qué la pobreza tendría que ser espiritual? O sea, ¿por qué si tenemos un Dios amoroso tendríamos que estar sufriendo? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios quiere esto para nosotros? Y la realidad es que Dios no quiere esto para nosotros. El problema es que desde niños nos programaron con esas creencias. Programaciones, perdónenme si ustedes son religiosos, pero la religión también nos ha hecho mucho daño con todas estas programaciones de que el karma y de que te van a castigar y de que si haces esto y lo otro te vas a ir al infierno. Y entonces somos seres que crecemos con mucho miedo, con mucha culpa, y hay que recordar que todas estas emociones de culpa y de miedo son emociones que tienen la vibración más baja. Los invito a que se metan a internet e investiguen las vibraciones que tiene cada emoción. Hay una como gráfica, como un triángulo, como al revés, ¿no? En donde te muestran que, por ejemplo, la vergüenza, la culpa, el sufrimiento, el miedo tienen cierto nivel de hertz. Por ejemplo, aquí lo tengo, se los voy a enseñar rápidamente, pero después ustedes investiguenlo. Miren, aquí está. No sé si lo pueden ver. Vean, la vergüenza tiene 20 Hz, la culpa tiene 30 Hz. O sea, estamos diciendo que las vibraciones se miden en Hz, ¿no? Porque nosotros somos seres energéticos, somos seres electromagnéticos y nuestros pensamientos y nuestras emociones generan vibraciones. Entonces, todas esas emociones negativas están generando esas vibraciones. ¿Y qué pasa? Que por ley de vibración, si nosotros vibramos en culpa, en sufrimiento, en ira, en enojo, ¿no? La ley de vibración dice, tú atraes lo que vibras. Entonces, por muy religioso que seas, por mucho que vayas a la iglesia y te des golpes de pecho, si estás sintiendo esas emociones, pues lo único que vas a traer a tu vida, pues son cosas negativas, aunque seas muy religioso, ¿no? Aunque digas que ames mucho a Dios. Si tu vibración es de culpa, pues vas a traer situaciones en donde te vas a sentir más culpable. Si tu vibración es de vergüenza, si tu vibración es de sufrimiento, pues todo el tiempo te van a rodear situaciones de sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay muchas programaciones que nos han hecho daño y además también nos han dicho, ¿no? Es como, no, Dios está acá arriba, ¿no? Incluso yo alguna vez estuve en una como corriente espiritual en donde te decían, y tú eres un gusano de agua puerca, y si te sales de esta asociación o de esta creencia espiritual, pues ya te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, todo eso que te dicen, en donde como que te quieren dar a entender que tú eres nadie, o sea, que tú no tienes el poder, que tienes que depender, no sé, de santos o de alguien más para poder ascender y para poder estar con Dios y ganarte el cielo. Cuando en realidad, ojo, nosotros somos seres perfectos y maravillosos. O sea, yo los invito a que empiecen a leer a autores como Joe Dispenza, como Greg Braden, como Bruce Lipton, todos estos personajes, todos estos científicos que se han puesto a investigar, ¿no? A nivel ciencia, cuál es el poder que tiene nuestro cuerpo y sobre todo nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro tiene tal poder que todo lo que nosotros creemos y sentimos, o sea, nuestro cerebro
y nuestra energía se encarga de cristalizarlo. Ya lo decía Greenberg, también investiguen a Greenberg, por favor. Greenberg es un científico mexicano que ya está desaparecido, pero que en su tiempo, en los 70s, él pues dijo, a ver, todo esto que hacen los chamanes se me hace impresionante, pero yo voy a descubrir a nivel científico que todo esto es una charlatanería, ¿no? Y entonces se fue a conocer a todos los chamanes de México, conoció a Pachita, la tan famosa Pachita. Él estuvo un tiempo con Pachita y se dio cuenta que lo que hacía Pachita no era magia, sino que tenía que ver todo con el cerebro. O sea, que Pachita tenía más conexiones cerebrales en su masa gris, ¿no? A diferencia de la que tenemos nosotros, que ella usaba los 2 hemisferios cerebrales al mismo tiempo y que por eso ella tenía el poder de cristalizar, porque ella de alguna forma tenía este contacto con la latiz. Para Greenberg, la latiz es una red en donde se encuentra toda la información del universo, y no sé si recuerdan lo que les conté en mi experiencia de medicina sagrada con el bufo. Fíjense, cuando yo hice bufo, yo todavía no leía a Greenberg, yo no entendía ni sabía nada de su teoría sintérgica. Y cuando yo hice bufo, y lo primero que vi fue esa red, o sea, esa latiz. Por eso cuando lo empecé a leer, le empecé a entender muchísimo y a mí me impresionó. Entonces, bueno, aquí el tema es, nuestro cerebro es poderosísimo. El tema es que nosotros no aprovechamos nuestro poder porque nos han metido todas esas programaciones de que no somos suficientes, no somos poderosos. Nos han metido un montón de programación de pura culpa, miedo, sobre todo miedo y emociones negativas y vibraciones bajas, y por eso cuando alguien llega y te dice, ¿eres Dios?, ni te la crees. O sea, dices, ay, por Dios, o sea, ¿estás fumado? ¿Con qué te drogas? ¿No? ¿De qué me estás hablando? ¿Eres un blasfemo? ¿Cómo puedes decir que tú eres Dios? Porque la religión nos ha programado a de que si tú dices que eres Dios, entonces ya eres un egoico, ¿no? Eres un ególatra y te crees mucho y quieres estar arriba de Dios incluso, ¿no? Y bueno, por favor, lean el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, lean La biología de las creencias de Bruce Lipton, y entérense cuál es el poder que tiene nuestra mente y cómo es que tenemos el poder de crear. Bueno, cuando yo me di cuenta de esto, cuando empecé a desprogramar todas esas creencias y empecé a aplicar las técnicas que aprendí de Joe Dispenza y de Jacobo Greenberg, ¿no? Cuando empecé a meditar, cuando empecé a visualizar y empecé a aplicar todo lo que enseño, de pronto empecé a cristalizar un montón de cosas increíbles en mi vida. No se imaginan, o sea, fue impresionante y fue cuando dije, wow, o sea, para mí ya no es un choro que yo les vengo a contar, para mí ya es algo que yo experimento. O sea, yo ya empiezo a cristalizar cosas como el Dios que soy. Entonces, este podcast quiero terminar pues contándoles o leyéndoles un poquito de este cuento que les llamo, que les había dicho que se llama Dios y Maya Ilusión. Este cuento viene de un cuento hindú que lo tomó un mexicano, fíjense, un mexicano llamado Ciprián Cabrera Jasso, que su nombre de monje es Vyasa Ishaya. Él es de Tabasco, México, y bueno, él escuchó este cuento hindú y de pronto pues como que le llegó la luz y empezó a ampliar este cuento y creó una maravilla. Y les voy a contar un poquito, les voy a hacer un resumen. Este cuento dice que en el principio era Dios, ¿no? Y Dios era lo único que había. Y él menciona que Dios estaba aburrido y entonces deseó crear un ser con quien jugar. Y entonces creó a Maya Ilusión. Y entonces Dios le dijo a Maya, te creé para que juguemos juntos el juego que tú prefieras, ¿no? Y entonces Maya le dijo, bueno, ok, ¿no? Si me creaste para que juguemos, pues lo primero que quiero que hagas es crear como el escenario donde vamos a jugar. Y entonces Dios creó el universo, los planetas, las estrellas, las galaxias, etcétera, ¿no? Todo lo que existe.
Y me encanta porque en el cuento dice, y se dio cuenta Dios que todo lo que creaba era Él mismo expandiéndose. O sea, esto es importante. Todo lo que creaba Dios era Él mismo expandiéndose. Y entonces Dios le dijo a Maya, bueno, ahora sí, ya tenemos dónde jugar. Y entonces Maya le contestó, mira, sí, ya vamos a jugar, pero yo quiero que el juego se haga en ese planeta azul, ¿no? Y quiero que en ese planeta, pues también hagas muchos seres, ¿no? Y entonces Dios creó a los animales que se arrastran, a los animales que vuelan, a los animales que nadan, creó todo, ¿no? Las plantas, las montañas, todo. Y entonces Dios le dijo, ya vamos a jugar, ya quiero jugar, ¿no? Ya estoy muy emocionado. Y entonces Maya le dijo, nada más te falta un personaje con el que vamos a jugar tú y yo. Y le dijo, Maya, quiero que creas un tipo de animal que sea tan inteligente y goce de tal conciencia que esté capacitado para apreciar tu creación. Y entonces Dios creó a los seres humanos. Y bueno, ya cuando había creado todo el escenario del juego, Maya le dijo, bueno, ya vamos a empezar a jugar, pero te voy a poner 3 condiciones. Y fíjense, estas están increíbles. La primera condición que le puso Maya a Dios es que Maya iba a partir en pedacitos a Dios y que iba a poner un pedacito adentro de cada uno de los seres humanos. O sea, lo iba a esconder a Dios adentro de los seres. Después le dijo, la segunda condición es que en el juego los seres humanos van a poder jugar muchas veces. O sea, dijo Maya, voy a crear algo que se llama muerte, en donde ellos van a creer que ya se terminó el juego, pero cuando mueran se van a dar cuenta que van a seguir viviendo y van a tener que regresar al juego con otro cuerpo y con otra estrategia. Y la tercera condición que le puso Maya a Dios es que justamente Dios iba a estar escondido en nosotros y Maya nos iba a hacer creer que Dios iba a estar afuera. O sea, que nosotros íbamos a estar en el planeta toda nuestra vida buscando a Dios afuera, porque Maya se iba a encargar de decirnos que iba a estar afuera, cuando en realidad Dios está adentro, ¿no? Y entonces empieza a platicarle Maya a Dios que, por ejemplo, ¿no? Que iba a crear algo que se llama miedo, que iba a estar en nuestras mentes, o sea que Maya siempre iba a estar localizada en nuestras mentes para meternos toda esa basura, ¿no? Para meternos emociones negativas, de miedo, de ira, de locura, de depresión, de soledad, pero que al final todas esas emociones iban a ser mera ilusión. El miedo iba a ser mera ilusión. También Maya iba a crear el famoso ego, las famosas personalidades, ¿no? Que nosotros íbamos a ocupar esta personalidad de acuerdo al ambiente en donde estuviéramos, ¿no? Por ejemplo, en casa, ¿no? Somos el papá o la mamá, ¿no? O el hijo. Y en el trabajo somos el doctor y el abogado, o yo soy la conferencista, o soy el youtuber famoso, pero que todo eso iba a ser al final una ilusión. Y que nosotros pues íbamos a estar ahí creyéndonos súper importantes, ¿no? Y el centro del universo, cuando en realidad pues todos somos Dios y todos somos importantes. Y saben que en este cuento lo que más me encantó, porque es algo que yo enseño en mis conferencias, es que Maya le dice a Dios, y estos seres en este planeta van a ser creadores, ¿no? Porque le dice, porque recuerda a Dios que cada ser humano te va a tener dentro, por eso van a poder crear. Y estos seres humanos van a ser creadores de objetos, de situaciones, pero también de creencias. Y dice Maya, creencias en donde voy a estar yo, ¿no? Y entonces todas estas creencias limitantes y de carencia, o sea, ellos van a hacer su vida en base a esas creencias, que era lo que les decía hace rato, esas creencias que programamos desde niños, ¿no? Y que ya nuestros padres y nuestros ancestros, pues ya es una programación que traemos de generación en generación. Y entonces con estas programaciones y estas creencias, Maya se va a encargar de alejarnos cada vez más de Dios. Y también ella pues mencionó que iba a crear pues que dizque la escuela y los títulos para sentirnos importantes, que iba a crear esto de las sociedades y la política, que iba a crear también la pobreza
que iba a crear esta parte que son las religiones, ¿no? En donde nos van a enseñar a buscar a Dios afuera, siempre afuera, con este rollo que yo les mencionaba, que el infierno y que la culpa y que los golpes de pecho, ¿no? Pero todo esto es una simple distracción. Y me encanta porque al final Dios le pregunta a Maya, y bueno, ¿cuándo va a terminar el juego? Y Maya le dice, cuando ellos se den cuenta, ¿no?, de la realidad, que tú estás dentro de ellos, que dejen de buscar afuera y empiecen a meditar y empiecen a tener contacto con ellos mismos. ¿Y saben qué es lo que más me encantó? Que Maya le dijo a Dios, cuando ellos empiecen a sacarse toda esa basura de la mente, cuando empiecen a desprogramar todas esas creencias, todas esas heridas, todo ese sufrimiento, todas esas programaciones, es cuando ellos en realidad van a poder encontrarte. Y bueno, este cuento lo amo. Les repito que en algunos días, en este mes de diciembre, voy a hacer lo posible de grabar este audiolibro para que lo puedan escuchar aquí en mi canal de YouTube. Y por último, quiero terminar este podcast diciéndoles que hace poquito me invitaron a una conferencia en donde el tema de la conferencia era ¿cómo honras la vida? Y entonces para mí fue una gran oportunidad de platicar y de hablar de este tema, porque la forma en la que yo visualizo que puedo honrar mi vida es justamente esto que les acabo de platicar. O sea, honro mi vida, punto número 1, primero, desprogramando a Maya de mi mente, desprogramando toda esa basura que he programado durante mis 40 años de vida. Todas esas emociones negativas, todos esos traumas, todas esas creencias, todo, yo honro mi vida quitándome toda esa basura para que yo me pueda experimentar como el ser que en realidad soy. Punto número 2, ¿cómo honro la vida? Pues disfrutando la oportunidad que tengo de estar en el planeta azul, con este cuerpo. Porque como yo ya se los dije, yo ya lo experimenté. O sea, no les estoy diciendo que sea verdad, es mi experiencia. Yo con el bufo alvarius experimenté un punto en donde era parte del todo y era nada. O sea, yo no podía ser nada ni nadie. O sea, no tenía una personalidad. No, allá arriba no hay ego. Allá arriba no importa si eres conferencista o si tienes muchos likes o si tienes muchos suscriptores, o sea, eso es lo de menos, eso no es importante. Aquí es donde tenemos la oportunidad de experimentar, de comer, de reír, de besar, de abrazar, de bailar, incluso hasta de llorar, ¿no? Todos estamos aquí experimentándonos. Y les puedo asegurar que cuando estén allá arriba, o sea, todo el mundo aquí está así de, ay, ya, por favor, que se acabe este sufrimiento, ¿no? Ya me quiero ir. Hay algunos que hasta se quieren morir. Porque están sufriendo mucho porque justo están haciendo su vida en base a programaciones limitantes, ¿no? Pero créanme que cuando estén allá arriba van a querer bajar, porque aquí tenemos la oportunidad de disfrutar. Y hay veces que nos negamos el disfrutar por tanta basura y tonterías que tenemos en la mente. A veces nos quitamos la oportunidad de amar y de abrazar y de expresar lo que sentimos justamente por esos miedos, ¿no? Y bueno, aquí el tema es, honro la vida disfrutando la oportunidad que tengo de estar en la tierra y entonces hago de mi vida una cosa maravillosa y la disfruto al 1000. Y el punto número 3 con el que yo honro la vida es recordar cada momento y cada día, cada instante, quién soy yo en realidad. Soy Dios. Y recordar también, ¿no?, fuera del ego, que no soy yo solo Dios, sino que todos somos Dios y todo es Dios. Ya la Biblia lo dice. O sea, la misma Biblia lo dice. En un capítulo del Nuevo Testamento, ¿no?, donde donde Cristo dice o Jesús dice, ¿no?, Dios está en todos lados, en la piedra, en el sillón, en el cielo, en el árbol. En todos lados está Dios. Ya lo decía Jesús. Entonces, bueno, recordar que yo soy Dios, que tú eres Dios, tú que me estás escuchando eres Dios, pero que todos somos Dios, entonces no nos podemos sentir así como wow, ¿no?, con el ego, porque en realidad todos somos. Y al final, todo, o sea, esto que estamos escuchando por todas partes es real, todos somos uno. Entonces, si todos somos uno,
Entonces, si yo me amo, por consiguiente, si yo realmente me amo, también tendría que amar a todos los que me rodean, porque todos somos uno. Y ya dejar todas estas tonterías de estar juzgando, de estar pensando que yo por mi creencia soy más o porque tengo dinero soy más, no, todo esto del machismo y el feminismo y las preferencias sexuales y estar juzgando, no tiene sentido. Al final todos estamos aquí experimentándonos de diferente forma y todos somos uno. Entonces, bueno, con esto termino mi podcast. Si terminan considerándome que soy una loca, pues está bien, pero créanme que me hacía mucha falta expresar este mensaje. Ya moría por decirlo, moría por hablarlo y no encontraba la forma de expresarlo hasta que di esta conferencia hace unos días. Y bueno, les deseo una feliz Navidad, un feliz año. Con mucho gusto, si requieren ayuda para que los guíe en cómo desprogramar todo eso, porque hay una técnica, o sea, no es tan sencillo, hay que comprender muchas cosas. De hecho, yo a eso me dedico, ¿no? Voy a las empresas, voy a instituciones, a todas partes, ¿no? Estoy enseñando heridas de la infancia, o sea, comprender la raíz de tanta toxicidad que tengo en mi vida, ¿no? Pero viene de las heridas de la infancia, viene de las programaciones de la infancia. Entonces yo te enseño a desprogramar todo eso y también te enseño ahora a programar en base a algunas estrategias como la meditación, como la mind movie, como la hipnosis, como la psicomagia, o sea, para que empieces a programar y empieces a vivirte como el Dios que eres. Yo soy Gaby Telles y te agradezco. Gracias.